Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación vamos a escuchar a Andrés Díaz Herrero, que es doctor en Geología y máster en Hidrología. Investiga las relaciones entre inundaciones y patrimonio en sitios como la Muralla de Toledo, la Casa de Moneda en Segovia, el Teatro Romano de Guadix o la isla de Tabarca. En la actualidad está investigando sobre sitios patrimonio mundial en toda Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días. Muchas gracias a Hispania Nostra por invitarnos, a la Fundación ACS, al Colegio de Arquitectos de Madrid y, por supuesto, a Concha Cirujano y a Alfonso por siempre acordarse de los geólogos del IGME. Siento empezar con una foto del símbolo de Hispania Nostra inundado, pero la realidad es que San Juan de Duero no es que esté en zona inundable, es que está en el cauce del río Duero. Lo que les quiero contar en estos 10 minutos que Alfonso nos ha estipulado de forma estricta es que entre las inundaciones y el patrimonio se pueden establecer muchas relaciones. Y muchas veces cuando pensamos en esas relaciones solo pensamos en relaciones negativas, a las inundaciones como fuente de riesgo y de producir daños en el patrimonio. Sin embargo, hay otros 3 tipos de relaciones que se pueden establecer que nunca pensamos en ellos cuando hacemos un plan de salvaguarda, un plan de director, un proyecto de restauración. Otra de las relaciones es también negativa, y es que a veces el patrimonio, como veíamos en San Juan de Duero, es un obstáculo para las inundaciones y agrava sus efectos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero además de 2 relaciones negativas, hay 2 relaciones positivas, y es que el patrimonio, como les acaba de demostrar mi compañero Miguel Ángel, es una fuente de información valiosísima sobre la peligrosidad y los eventos de inundación del pasado. Y esa fuente de información no la podemos desperdiciar, porque no solo nos habla de cuántas inundaciones ha habido en el pasado, sino cómo ha respondido ese patrimonio ante esas inundaciones, lo que nos sirve para planificar cómo actuar en el futuro. Y una cosa que les puede resultar curiosa es que a veces las propias inundaciones y sus efectos son elementos de interés patrimonial y fuentes de recursos turísticos. Pues bien, cuando hagamos un plan de salvaguarda, un plan director, un proyecto de restauración, un proyecto de intervención de urgencia en una emergencia en patrimonio, no nos centremos únicamente en esta flecha roja, pensemos que existen estas otras 3 flechas. Nosotros hemos establecido estas 4 relaciones entre inundaciones y patrimonio, como les comentaba mi compañero Miguel Ángel, en infinidad de sitios a lo largo y ancho de la península ibérica. Y hemos establecido unas metodologías y unas fuentes de información útiles para los gestores del patrimonio. Yo aquí se lo voy a ilustrar únicamente con 2 de todos estos ejemplos. El primer ejemplo es esta caseta que ven en el Pirineo de Huesca, muy cerca de Jaca. En esta caseta se refugiaban los pastores con las ovejas y el perro cada vez que había una tormenta, y en los años 60 un historiador del CSIC que estaba haciendo su tesis doctoral sobre el obispado de Jaca, le salían en todos los documentos medievales que había un monasterio llamado San Adrián de Sasabe o San Adrián de Sasau, donde el obispado de Jaca se trasladaba provisionalmente cuando había obras en la catedral de Jaca. Él pidió permiso al ICONA para excavar en torno a la caseta, en el supuesto de que muchas veces los humanos, y eso lo saben bien ustedes, muchos arquitectos, construimos sobre cosas que están previamente edificadas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al excavar alrededor de la caseta lo que salió fue esto? En realidad, donde se metía el pastor y las ovejas no era una caseta, era la parte de arriba de la nave central de la iglesia del monasterio de San Adrián de Sasabe, que había quedado enterrada por los cantos, arenas y limos de una avenida torrencial repentina en el siglo XV y desaparecido de toda documentación. De tal manera que por donde entraba el pastor y las ovejas no era la puerta de la caseta, era la parte de arriba de la ventana de los pies de la iglesia. Pues bien, esta es la situación actual de San Adrián de Sasabe después de ser desenterrada. Si nosotros nos encarga la Diputación General de Aragón hacer un plan de salvaguarda para este edificio que está declarado BIC y nosotros recurrimos a los mapas de zonas inundables oficiales en España, que son los del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, nos encontramos en rojo, zona inundable con periodo de retorno de 10 años.
En color rosa, zona inundable con periodo de retorno de 50 años. En color naranja, zona inundable con periodo de retorno de 100 años. Y en amarillo, zona inundable con periodo de retorno de 500 años. ¿Dónde está la iglesia de San Adrián de Sassao? Ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Si van a hacer un plan de salvaguarda y ese primer paso que les ha comentado Concha, del análisis de la amenaza, se limitan a utilizar los mapas oficiales que están hechos para ámbitos comarcales o incluso regionales y no hacen un análisis de riesgo específico para el elemento patrimonial, corren el riesgo de obviar totalmente la amenaza que tiene la iglesia de San Adrián de Sassao. Ahora nos vamos a Toledo. Eso que ven ahí, hasta el año 2000, creían que era un cubo de la muralla de Toledo. En ese año, la Fundación Caja Madrid, que en paz descanse, pagó un plan director de la muralla de Toledo para cimentar los cubos y los lienzos de la muralla. ¿Cuál fue la sorpresa de los arqueólogos cuando al ponerse a excavar en torno a este cubo no salía la cimentación y a 9 metros de profundidad encontraron eso? Porque en realidad eso no era un cubo de la muralla, eso en realidad era una de las puertas de la muralla de Toledo medieval. Puerta prácticamente idéntica a la puerta de Bisagra Vieja, a la puerta de Alfonso VI. Bien, ¿qué había ocurrido ahí? Pues gracias a que los arqueólogos conocían de nuestros estudios y que para lo que ellos es el estéril, como bien decía Miguel Ángel, para nosotros es lo principal, nos llamaron. Y en la zanja que habían hecho los arqueólogos levantamos una columna del relleno que había enterrado la puerta, donde encontramos pasadas de arena de río, elementos arqueológicos. Pasadas de arena de río, elementos arqueológicos. Así desde el año 1113 hasta el siglo XIX. ¿Qué es lo que había pasado? El barrio de la Antequeruela, que está al otro lado de la muralla, es el barrio alfarero de toda la vida de Toledo. Cuando una cocción le salía mal a los alfareros, tiraban los restos del alfar. Llegaba al río Tajo, tenía una crecida e inundaba a la puerta. Así, durante 1000 años, consiguieron enterrar la puerta. Gracias a la zanja de los arqueólogos, nosotros teníamos aquí un registro de todas las inundaciones que habían afectado a la muralla de Toledo desde el año 1113. De tal manera que con modelos hidráulicos pudimos reconstruir los caudales que han tenido las riadas en Toledo desde hace 1000 años y calcular de verdad los caudales con distintos periodos de retorno, no con una serie de 30 años haciendo virguerías estadísticas con análisis estadístico de caudales. Pues bien, este es el mapa actual de las zonas inundables en la Vega Alta de Toledo. Como siempre, 10 años, 50 años, 100 años, 500 años. ¿Dónde está la Puerta del Vado y la muralla de Toledo? Ahí. Fíjense que tiene 15 eventos en 1000 años y está fuera de la zona inundable con un periodo de retorno de 500 años. Si a ustedes les encargan hacer el plan director de la muralla de Toledo, podrían obviar que la muralla de Toledo se inunda. Todo esto que les he contado más desarrollado está igualmente en ese libro de Lorca, que pueden ver, donde me encargaron una conferencia y este capítulo de Patrimonio e Inundaciones, una relación de riesgo, y lo pueden leer. Así que a modo de conclusión, lo que me gustaría es transmitirles la idea de que cuando se trata de hacer cualquier plan, estrategia o proyecto, sea un plan de salvaguarda, un plan director o un plan general, hay que hacer un estudio de riesgo específico para ese elemento patrimonial. No vale coger un mapa 1 a 1.000.000. Que en ese análisis de riesgo específico, la peligrosidad o amenaza que nos ha contado Concha, hay que estudiarla con todas las fuentes, no solo cogiendo los caudales. Y utilizando estas metodologías que les he comentado, que se llaman paleohidrología, porque nos pueden dar datos acerca del caudal sólido, acuérdense de San Adrián de Sassao, que en los mapas oficiales no se tienen en cuenta.
y que no es válido utilizar únicamente información general, como el mapa de zonas inundables 1 millón de España. Esto es como si a ustedes les encargan un plan de salvaguarda y cuando tienen que hacer el inventario de elementos patrimoniales de una iglesia románica dicen, pues esta iglesia románica tendrá los elementos que tienen todas las iglesias románicas. Un ábside, unas arquivoltas de medio punto, pues no, hay que hacer en cada elemento patrimonial un análisis de riesgo específico. Y por último, que esto, como ya se ha dicho aquí varias veces, debería ser preceptivo de forma normativa, incluirlo en los planes de salvaguarda y que esta información que guardan todos esos depósitos o estructuras que les ha contado Miguel Ángel no se pierda durante las excavaciones o los procesos de restauración. Y nada más. Muchas gracias por su atención.